Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Facebook Live Empresas Banmédica Latinoamérica. Nuevamente estamos transmitiendo desde Chile, Perú y Colombia para hablar un poquito sobre ansiedad en niños, adolescentes y adultos en estos tiempos de incertidumbre. Por esto estamos desde Chile con la psicóloga de Infanto Juvenil, Ailín Gemel. Ailín, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, Jimé, te escucho perfecto. Hola. Qué bien. Bueno, por Colombia estamos con Catherine Supelano. Ella es psicooncóloga de Clínica del Country. ¿Cómo estás, Catherine? Bien, Jimena, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y por Perú estamos con Elke Fleischmann. Ella es psicóloga y psicoterapeuta de la Red Sana y Clínica San Borja. Elke, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poco lo que va a ser la dinámica de esta transmisión. Durante la semana nos llegaron una serie de preguntas de los tres países. Vamos a partir con estas preguntas, vamos a ir respondiendo a nuestros pacientes y a medida que se vayan conectando seguimos con preguntas en vivo, ¿sí? Perfecto. Súper. Bueno, entonces, les cuento que, bueno, desde ya todos nuestros pacientes quedan invitados a enviar sus preguntas para que sean respondidas por nuestras especialistas desde cualquiera de los tres países y desde cualquiera de nuestras fanpages de transmisión. Entonces, vamos a partir con las preguntas. Les cuento que Sandra nos pregunta por qué se producen las crisis de pánico y cómo podemos controlarla, especialmente en estos tiempos de crisis. ¿El que podrías contarnos tú? Claro que sí. Lo que sucede es que la ansiedad viene de ser una respuesta inicialmente adaptativa y luego, de acuerdo a los niveles, se va haciendo cada vez más compleja. Y una de las maneras más importantes que tenemos para controlarlo es el hecho de respirar inicialmente. La respiración es una ambulancia que nos ayuda a darnos los primeros auxilios para iniciar este poder pensar en una solución y más que en seguir con este proceso de incrementar nuestra ansiedad. Entonces, respirar es muy importante, entonces recomiendo una respiración muy sencilla que nos ayuda a primero tranquilizarnos, porque está comprobado por estudios neurocientíficos que la respiración nos ayuda a que nuestros pensamientos estén sumamente claros. Cuando nuestros pensamientos están claros, entonces hay un poder solucionar, ¿sí? En vez de estancarse en la ansiedad. Entonces respiramos por la nariz, ¿sí? Inflando nuestro estómago con estas respiraciones abdominales como hacen los bebés, ¿sí? Porque nosotros ya como adultos respiramos con el tórax. Entonces, con esta respiración completa, entonces respiramos, inhalamos y retenemos 7 segundos y de ahí exhalamos por la nariz también y ponemos el estómago como si fuera que va a tocar nuestra espalda. 3 veces, ¿sí? Luego de esta respiración, entonces nosotros tenemos este espacio entre nosotros y la situación para poderla mirar de acuerdo a realmente la magnitud que tiene y no que hayan interferencias emocionales para poder resolucionar. Perfecto, muchas gracias. Catherine, por otro lado, nos están preguntando cómo podemos diferenciar cuando se sufre de una crisis de pánico, de angustia o de ansiedad. ¿Hay alguna diferencia? ¿Son todas más o menos parecidas? Pues, Jimena, gracias por esa pregunta y un poco unido a lo que dice él, que pues decirles que por supuesto los ataques de pánico hacen parte del grupo de los trastornos de ansiedad, son una respuesta específica de trastorno de ansiedad con una sintomatología física, fisiológica, una respuesta fisiológica del organismo ante una situación de un alto nivel de angustia, de ansiedad y por lo tanto empieza a haber como una cadena de síntomas fisiológicos. Digamos que yo siempre he pensado que hablar un poco de ansiedad, pánico y angustia, cuando las personas así lo mencionan, creo que en general se están refiriendo más o menos a lo mismo. Sin embargo, cuando una persona tiene ataques de pánico puntualmente, tiene una respuesta fisiológica, cognitiva y motora específica que además termina siendo muy incómoda para quien lo tiene y de hecho limita su funcionamiento en un momento de, digamos, de normalidad. Entonces,
Tener ansiedad o tener angustia en determinados momentos puede ser normal. Tener ataques de pánico termina siendo una situación muy desafortunada para quien lo tiene y termina siendo pues, una situación de mucha sintomatología física que es importante poder tratar eventualmente en un espacio terapéutico. Perfecto. Ailín, por otro lado, ¿esto se manifiesta de la misma forma en niños y adolescentes o es un poco distinto? ¿Cómo podemos como tomar conciencia de lo que le está pasando a nuestros hijos? ¿Ellos se dan cuenta o hay que poner un poco más de atención? Lo que pasa, Jimé, tal como decía la colega recién, de alguna manera podéis diferenciar lo que tiene que ver con la ansiedad y lo que tiene que ver con el ataque de pánico, la crisis de pánico propiamente tal. Es fácil de distinguir respecto a lo que decían de la sintomatología, ¿sí? De alguna manera la angustia, los niños se les manifiesta también, es típico que te dicen que sienten el pecho muy apretado, como si trataran de respirar y de alguna manera sienten que hacen esto y como que el aire no entrara. ¿Ah? Eso es muy típico de los niños, que además se manifiestan con otros síntomas, porque la crisis de pánico tiene eso que es tan notorio, que te reportan la sensación de muerte, hay una taquicardia muy fuerte, por eso es que normalmente llegan en primer lugar a un cardiólogo para que efectivamente pueda hacerle exámenes y ver que desde ese punto esté todo bien, ¿sí? Pero además de eso hay temblores que tienen que ver con las manos, con los pies, hay un montón de sintomatología que es distinta a la angustia propiamente tal, que de alguna manera la pueden sentir, los niños y adolescentes se angustian frente a pruebas, por ejemplo, frente a un montón de cosas, pero no reportan toda la otra sintomatología que es de la crisis de pánico, ¿se entiende? Sino que más bien la cosa ansiosa tiene que ver con esto, te lo reportan que quieren comer, 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 ay, que están, tú los ves muchas veces incluso motormente, como con, o sea, desde la cosa motora, como con los pies, de una u otra forma, por eso uno siempre les pregunta a los pacientes, pero cuéntame bien qué es lo que sientes, que yo le digo a los niños, ¿qué siente tu cuerpo? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Y te describen si es una crisis de pánico, tal cual la sintomatología que reportan los adultos, pero esa es la diferencia un poco entre ansiedad y la crisis de pánico propiamente tal. Los niños de alguna manera es bien evidente, ¿ah? Y justamente con esta sensación de muerte, es terrible. Perfecto, bueno, les cuento que ya nos están llegando algunas preguntas en vivo, vamos a ir matizando para ojalá responder a todos nuestros pacientes. Ailín, sigo contigo. María Sole nos pregunta cómo podemos ayudar a los niños con los temores nocturnos en esta época. Perdón, Jimé, te escuché. ¿Temores nocturnos o terrores nocturnos? Temores, temores. ¿Hay diferencia? ¿Temores? Ah, Temores. ya. Es que hay que diferenciar claro, hay que diferenciar de alguna manera a los niños que tienen pesadillas, ¿sí? Entonces, de alguna manera no quieren dormir porque ha sido muy recurrente las pesadillas que van teniendo de manera seguida, ¿ah? Porque una pesadilla una vez a las 1500, una vez al mes, no es algo lo cual debiese llamarnos mucho la atención, que es distinto al terror nocturno. ¿Sí? Es distinto. Uno en la pesadilla de los niños, de alguna manera, se despiertan con mucho temor, se van a la pieza de los papás, pero tú logras tranquilizarlo, ¿sí? Mi amor, mira, estoy aquí, tranquilo, ¿sí? Los terrores nocturnos son distintos. Los terrores nocturnos, de alguna manera, hay una cosa motora también involuntaria, y de hecho muchos niños al otro día no lo recuerdan. O sea, son cosas distintas. Pero cuando tienen, porque los terrores nocturnos, es raro que un niño tenga temor a dormir por tener un terror nocturno, porque de alguna manera no se acuerdan de eso, ¿sí? Lo que tienen temor es de dormir, porque en los sueños, en las pesadillas, aparecen todos estos grandes temores. Hay muchos pacientitos que quieren dormir con los papás justamente por temor a las pesadillas, entonces no quieren quedarse dormidos. Aclara un poco tu pregunta respecto a la diferencia entre una cosa y lo otro, la pregunta que había Clarísimo. hecho el pacientito. Perfecto. Muchas gracias, Aileen. Bueno, seguimos con él, que Verónica nos pregunta en este momento, bueno, en realidad nos está contando que su hermana está con crisis de pánico, se pone muy mal. ¿Qué recomendaciones podemos darle más allá de la respiración? ¿Algún otro consejo, tip? ¿Por qué pasa esto? Cuando la ansiedad y pasa a otros niveles y empiezan a manifestar crisis de pánico, es importante que ya acudamos a un especialista y ayudarnos un poquito con medicación, ¿sí? Entonces, que se comunique con un especialista es necesario, y que además de su medicación, que inicie un proceso psicoterapéutico es muy importante. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas que nos están llegando en este momento por Instagram. Claudia nos pregunta
¿Cómo podemos trabajar la ansiedad en los niños? Si bien es cierto, ellos no manifiestan sus sentimientos, pero sí lo hacen con otras conductas. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo con ellos, Aileen? Jime, claro, lo que reporta este pacientito, el que te está diciendo de alguna manera que no reportan, tiene que ver con cómo educamos también las emociones, porque de hecho si tú te sientas a conversar con un niño respecto a lo que está sintiendo, a sus temores y todo, te lo van a reportar de una manera increíble, ¿sí? Eso se puede hacer a través del juego, hoy en día con todo lo que está pasando con esta pandemia, es importante en algún minuto del día sentarse a conversar con ellos, mientras más chiquititos no hay por qué darle toda la información, ojalá no estén tan expuestos a la televisión, hay que tener ojo con estas noticias, de dónde vienen, para poder tener una base segura, pero por ejemplo puede ser a través de cuentos, a través de juegos o con muñecos, o pueden hacer una historieta o un cómics, donde uno les vaya explicando de qué se trata todo este bicho, qué es lo que está pasando, por qué estamos encerrados. No hay que decirles que estamos encerrados solamente porque estamos encerrados. En un principio hablamos también lo importante de que se tenían que lavar las manitos constantemente, que ojalá cantaran una canción en el momento mientras se estaban lavando las manitos, pero hay que conversarlos con ellos y puede ser a través del juego. Mientras más chiquititos sean, es más fácil que sea a través de lo lúdico, ¿sí? A través del juego, cómics o qué sé yo, pero es importante mantenerlos un poco al tanto de lo que está pasando. Ahora, lo relevante de todo esto y lo que nos ha preocupado últimamente es que tampoco es el tema de la incertidumbre, finalmente, ¿sí? Porque no les podemos decir, por ejemplo, los niños que tienen miedo en su primer día de colegio, de alguna manera uno va haciendo una desensibilización sistemática y les va explicando qué es lo que va a ir pasando. Con esto está un poco más complicado porque de alguna manera no les podemos poner, quieren saber cuándo vuelven al colegio, cuándo van a poder volver a jugar en las plazas y ese tipo de cosas que los adultos tampoco tenemos las respuestas, ¿sí? Entonces, lo importante va a poder ser hablarlos con ellos, y los que a lo mejor algunos papás no tienen esta conexión tan directa para poder hablar respecto a sus emociones y todo, hacerlo a través del juego. Yo los invito, increíble cómo van apareciendo cosas que si bien a lo mejor muchos papás reportan nunca he sido de conversar mucho con mis hijos, se da de una manera muy fácil. ¿Qué pasa cuando los niños son un poquitito más grandes, ya están como en la etapa de la adolescencia, que no les gusta que los traten como niños, pero también hay como un límite con la adultez, ¿no? Mira, yo creo que a los adolescentes se les ha complicado un poco más todo este tema de la pandemia, porque de alguna manera ellos están justamente en este ciclo de etapa vital donde quieren separarse un poco de los papás, ¿sí? Y que de alguna manera lo único que quieren es estar con los amigos y a los papás de alguna manera nos dejan un poquito más de lado. Entonces, estar encerrado 24/7 con sus figuras de autoridad, con sus padres, se ha hecho un poco difícil. Entonces, la invitación para ellos ha tenido que ver también desde lo lúdico. Hay muchas aplicaciones o redes sociales que nos han ayudado mucho con esto y que muchos papás se han sumado, desde el TikTok, desde ahora está una aplicación de Ludo, donde cada uno puede estar desde su celular también jugando, ya sea con los papás o con los amigos. Los que le queríamos pedir, y en reiteradas oportunidades le hemos dicho a los papás de adolescentes, es que traten de encontrar. Muchos nos han comentado que de alguna manera pasan todo el día expuestos con el celular, a las redes sociales, y que siempre hemos dicho que hay que limitar horas durante el día respecto a eso, ¿cierto? Pero debemos aprovechar justamente esas instancias para involucrarnos con ellos. A lo mejor hacer yoga o algún tipo de deporte o algo que sea entretenido para ambos. Perfecto, Eileen, me sentí como una absoluta adolescente, soy fan de todas estas aplicaciones. Seguimos con las preguntas en vivo. Catherine también desde Instagram bien nos pregunta, bueno, nos cuenta que tiene TOC, TAG y crisis de pánico, diagnóstico desde el 2018. Cuenta que estuvo con tratamiento psicológico 8 meses por trabajo, pero no continuó, sintió que se había pasado, pero ahora con todo este tema de la pandemia está como con crisis de nuevo. ¿Cuál es la recomendación aquí? Claro, esta es una pregunta muy interesante, sobre todo porque hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que con todo este tema de la pandemia hay personas que están presentando exacerbación de sus síntomas psicológicos, ¿sí? Obviamente con el encierro, obviamente con el tema de tener que estar permanentemente lavándose sus manos, teniendo unas conductas de aseo muy específicas, de higiene muy específicas, se nos está presentando en la consulta que los pacientes están exacerbando sus síntomas de trastornos mentales previos, ¿de acuerdo? Entonces, hay pacientes que ya han tenido su consulta por psiquiatría o por psicología y que han dado final a su tratamiento, ¿vale? Y que posiblemente en este momento, tal como nos dice la persona que nos escribe,
están viendo otra vez sus síntomas. Es importante que vuelvan a consultar a su especialista en salud mental, ¿de acuerdo? Porque ya sea psiquiatra o psicólogo, cualquiera de los dos, es importante tomar medidas en este momento. En este momento los niveles de ansiedad de la gente son muy altos, lo que decía Ailín hace un momento, la incertidumbre está jugándonos una mala pasada en este momento, tanto para las personas con diagnósticos psicológicos o psiquiátricos como para las personas que no los tienen, ¿de acuerdo? Entonces es importante volver a consultar para que se les vuelva a dar manejo de ser necesario, ¿vale? O sea, importante no dejar las consultas de lado. Yo no sé, ¿en Colombia están haciendo telemedicina también? Sí, en Colombia estábamos haciendo telemedicina de todas las especialidades médicas y por supuesto los especialistas en salud mental también estamos atendiendo a nuestros pacientes a través de esa misma estrategia, estamos todos muy pendientes. En las clínicas, Clínica del Country, Clínica La Colina, para nuestro caso, pues estamos dando apoyo a todo nuestro personal asistencial, a nuestro personal de salud. Tenemos un grupo destinado específicamente para el cuidado de nuestra gente, ¿de acuerdo? Entonces, y pues obviamente de los pacientes que tenemos los especialistas en salud mental, nos estamos viendo obviamente llenos de trabajo porque esto está nos está trayendo algunas dificultades con las personas, lo cual es normal y lo que tienen que saber es que, y aprovecho para dar este mensaje, lo que tienen que saber es que consultar está bien, buscar ayuda está bien, no dejarse coger, como decimos nosotros aquí, no dejarse coger la noche en síntomas, pues porque es más fácil tratarlos cuando inician que cuando ya están mucho más adelante. Entonces, por favor, a tiempo, hacer las consultas pertinentes. Catherine, hablas de consultar a tiempo. ¿En qué minuto yo decido que tengo que consultar? Porque muchas veces nosotros decimos, no, me pasó una vez, a lo mejor se me va a pasar solo. ¿En qué momento yo digo, ok, no estoy bien, tengo que preguntar con un especialista? Cuando esos síntomas empiezan a interferir en mi funcionamiento normal diario, es decir, cuando yo empiezo a sentir que salgo a la calle y me siento muy ansiosa, empiezo a presentar sintomatología específica como la que hablábamos hace un momento, cuando yo prefiero mejor no salir de mi casa, eventualmente, ¿sí? Cuando yo veo que mi relación de pareja o mi relación de familia, mi relación con mis hijos se está deteriorando, mi relación incluso laboral se está deteriorando, es decir, hay una parte de toda esta sintomatología psicológica que es normal y esperada, ¿sí? Pero luego cuando esa sintomatología se pasa un poquito de nivel, empieza a interferir con mi funcionamiento normal diario. Si yo empiezo a darme cuenta que ese funcionamiento normal está dejando de ser normal y está siendo un problema, por la razón que sea, ¿no? Mejor dicho, no tengo que estar ya en las últimas, es lo que les quiero tratar de decir. Muy pronto, muy temprano en esos síntomas, cuando yo me doy cuenta que está interfiriendo en mi vida normal, hay que consultar. Perfecto, Y tomar las medidas necesarias. La crisis. Sí. Perfecto. El que te cuento que María nos está preguntando en vivo, bueno, nos cuenta que es horrible y muy desesperante, que siente que lo más feo de estas crisis es cuando siente hormigueos en una parte de la cara, en las manos. ¿Quieres saber si hay algún remedio natural que ella pueda tomar? De pronto tú como psicoterapeuta podrías dar algunas otras técnicas. Mira, este hormigueo es muy probable que venga de esta respuesta de nuestro sistema simpático, que a veces no es tan simpático y que nos hace a veces unas bromas un poco pesadas con respecto a nuestras respuestas. Y sí es importante que podamos tener esta mirada a que estamos todos en una situación de distanciamiento social, que estar conscientes que necesitamos tomar nuestras medidas de cuidado, que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos y exactamente cuidamos a los demás. Cuando nosotros tenemos esta idea que nosotros cuidándonos a nosotros, cuidamos a los demás también, entonces hay una idea que es una sensación de servicio, que estamos nosotros también dando de nosotros, porque nosotros no podemos manejar un montón de cosas, pero sí podemos manejar a nosotros con calma, con tranquilidad, y podemos manejar nuestro entorno, ¿sí? Entonces, el hecho de que pueda regresar, hacer rutinas de cuándo descansar, en qué momento trabajar, o si no está trabajando, en qué momento limpiar, o en qué momento cocinar, que se haga rutinas diarias que le den la seguridad que ella está controlando su persona. Cuando empieza a controlar, a sentir que puede controlar su persona,
empieza a poder controlar los ambientes que están alrededor de ella. Entonces, otro tema aquí es que en realidad el factor que asusta es exactamente así como decía Aileen, que es lo impredecible, ¿sí? Entonces, hay esta sensación de que no podemos ver qué cosa pasa después. Lo que sí es necesario es tomar el día a día. Necesitamos, hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles, hoy es jueves, hoy es viernes, tomar cada día por separado, ¿sí? Entonces, hoy me levanto, hoy empiezo mis labores como las he programado, y también el hecho de poder conectarse socialmente con las personas, con sus seres queridos, las redes sociales familiares, las redes sociales de colaboradores de trabajo, son muy, muy importantes. Y el hecho de que mantengamos ese calor humano a través de las pantallas, que la verdad que si esta situación hubiera pasado 10, 15 años atrás, no hubiéramos tenido esta conexión tan cercana que tenemos ahora a través de las redes, a través de tantos elementos con los que nos podemos comunicar. Así que use las redes sociales, que use tomar el día a día con tranquilidad, que estamos haciendo lo necesario, que los gobiernos están haciendo lo necesario, que tenemos apoyo de los médicos con los que nosotros podemos contar. Si nosotros tenemos alguna duda, siempre comunicarnos con nuestro médico de cabecera, con nuestro médico de confianza, con nuestro psicoterapeuta, y si no conocemos a ninguno, pedir ayuda, que así como dice Catherine, pedir ayuda está bien, porque hay personas que dicen qué van a pensar de mí, que estoy pidiendo ayuda, pero está bien pedir ayuda, es bueno pedir ayuda, es sano pedir ayuda. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Aileen, sigo contigo. Te cuento que nos llegó nuestra primera pregunta de Perú, va para ti, porque Pamela nos cuenta que su hijo no quiere comer y se le está cayendo el cabello. Entonces, bueno, no nos cuenta qué edad tiene, pero quiere saber si esto podría ser parte de la angustia. ¿Es un síntoma normal en los niños? Es un síntoma de estrés, definitivamente. Sí. Es necesario ayudar. Ay, discúlpame, pensé que me preguntabas a mí, discúlpame. Pueden responder ambas, se pueden ir complementando, no es problema. Ok, dale, Aileen, después cualquier Sí, cosa. efectivamente, como dice él, que es un síntoma de estrés. Hay que ver si esto estaba asociado, o sea, si tiene que ver directamente con la pandemia, con lo que está pasando ahora, o si de alguna manera, o sea, los niños, independiente que no nos haya dicho este pacientito que nos escribió cuántos años tiene su hijo, los niños pueden manifestar de distintas maneras, incluso desde la irritabilidad, desde ponerse más enojones, de chispita, como decimos nosotros acá, como que reacciona frente a cualquier cosa, con dolores estomacales, a propósito del sueño. Alguien en algún minuto decía, ¿cuándo consultar? Efectivamente, tiene que ver con cuando rompe de la normalidad. ¿Sí? Cuando se altera el sueño, se altera la comida, ya sea desde la sobreingesta o desde el no querer alimentarse. Todas esas son señales de que es importante consultar. Así que la invitación justamente tiene que ver con eso, como esta pacientita que nos escribió, que sea bueno que consulte por su hijo. ¿El que algo que quieras agregar a esto? Sí, me encantaría, gracias. Sí es importante que los padres estemos tranquilos, que les demos mensajes de tranquilidad y de paz a los niños. Cuando los padres estamos muy expuestos a los medios de información y constantemente estamos alterados, entonces esa sensación emocional se las damos a los niños lo sienten así en la yema de sus dedos, y son niños chicos, tienen oídos grandes, entonces es necesario que nosotros estemos como padres sumamente tranquilos para transmitirle esa paz a los niños que les hace tanto bien, ¿sí? Los nutre mucho.
Perfecto. Bueno, Catherine, sigo con preguntas en vivo. Mónica nos pregunta si es que, bueno, nos cuenta que está con medicación para la crisis de pánico. Ya hace un mes que había estado bien, pero ayer estuvo con crisis. Quiere saber si es normal volver a tener estas crisis considerando que está con medicación. Y por otro lado, Tatán pregunta si es normal que estas crisis de ansiedad generalizada se acentúen en estos tiempos de incertidumbre. Yo creo que está muy relacionado con con lo que respondimos hace un momento. Yo creo que sí, en este momento, como les expliqué hace un rato, vuelven a presentarse síntomas, se exacerban síntomas. Yo, sin embargo, no quiero dejar de decir que eh, cuando uno tiene un diagnóstico de ansiedad, de cualquier tipo de trastorno de ansiedad que tenga, hay una historia previa a ese trastorno de ansiedad. Es decir, digamos que la pandemia en sí misma no genera un trastorno de ansiedad puntualmente, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos pacientes que ya tienen historias previas de trastornos de ansiedad, manejos por psicología o por psiquiatría, digamos que esta situación que estamos viendo con la pandemia como que suma un punto adicional para que la sintomatología vuelva a estar presente. Hay una cosa que no dije en mi respuesta anterior y que me gustaría mencionar, y es que volver a tener una crisis de cualquiera que sea el trastorno del que estemos hablando, es importante que los pacientes sepan que no es un fracaso en su tratamiento, ¿sí? Que no es un error de ellos, ¿sí? Que no es una situación en donde ellos han fallado o le fallan a alguien, es una situación simplemente que se puede volver a presentar en pandemia o fuera de ella, ¿sí? Ahora o más adelante, o nunca, ¿sí? Es decir, volver a tener una crisis de cualquier trastorno que haya sido diagnosticado es una cosa que puede suceder. Entonces, lo que yo quisiera que las personas que nos están oyendo tuvieran en cuenta es que estamos todos viviendo un nivel de ansiedad mayor. Sí, es cierto, los que son papás, los que son jóvenes, los que no son papás, los que están trabajando, todos estamos con un nivel de ansiedad superior. Volver a tener síntomas en este momento pues deja de ser un fracaso, y es importante que lo tengan muy presente y simplemente tener en cuenta que deben volver a consultar. A veces en este tema de los trastornos psicológicos, uno como terapeuta y el paciente, por supuesto, quisiéramos poder darle como un fin a ese proceso de tratamiento porque es lo que quisiéramos que sucediera. Sin embargo, yo creo que mis colegas aquí saben que nuestros pacientes vuelven y consultan. Y vuelven y están con nosotros y vuelven a la consulta eventualmente. Y eso está bien, porque de alguna manera es como, yo lo digo como hacer un mantenimiento. Eso no está mal, ¿vale? Y en una situación como esta, pues está bien que lo hagan nuevamente. Así que independientemente de la medicación y muchas veces más allá de la medicación, lo que las personas necesitan es ser contenidas, es que se les explique, es que se les acompañe, que se les escuche, y eso, felizmente para todos nosotros, pues se da en un espacio terapéutico que podemos ofrecerle a la gente que viene a consultarnos a nosotros. Así que, claro, más allá de la medicación, está bien volver a su terapeuta y volver a consultar. Perfecto, Catherine, sigo contigo. Algo que se está preguntando mucho en este corto tiempo que llevamos conversando es cuánto duran estas crisis de pánico, crisis de angustia, la sintomatología de la crisis propiamente tal. O sea, ¿podría durar días? Preguntan algunos pacientes. Los ataques de pánico puntualmente no, están determinados en el tiempo, pasan un tiempo, más realmente son muy incómodos. Y muchas veces las personas cuando tienen estas crisis de pánico hasta terminan yendo a una clínica a consultar porque creen que es algo fisiológico, que puede estar dándoles un infarto, que les va a dar algo en el cerebro, que se van a morir. Entonces, habitualmente los pacientes con crisis de pánico, si no lo saben que las tienen, terminan en una clínica consultando a los médicos y los médicos dicen, no, 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 el corazón está bien, esto por aquí está bien, todo está bien. Entonces, dura un tiempo específico y luego pasa. Eso en cuanto a los ataques de pánico. Luego, la ansiedad depende de si yo la puedo manejar, de si no la puedo manejar, de si tengo estrategias, recursos personales, ¿sí? Y recursos externos para poder manejar mis crisis, mis situaciones de ansiedad, porque es que no todo el mundo tiene crisis de ansiedad, ¿vale? Las situaciones de ansiedad que se me presentan, sí, dependiendo de mis recursos propios y externos, duran más o menos, pero eso es dependiente, yo creería que de cada uno. Ahorita el que mencionaba algo muy importante para las personas con ansiedad y las personas sin ansiedad, pero con un alto nivel de incertidumbre, decirles que la percepción de pérdida de control sobre las situaciones que estemos viviendo, en este caso COVID-19, pero cualquier otra que se presenta en la vida,
la pérdida de percepción de control genera un malestar horrible en las personas. Entonces tratar como de recuperarlo, ¿no? Súper, Catherine, muchas gracias. El que Daniela nos pregunta cómo puede apoyar a su madre que perdió a su padre debido a este COVID y quiere saber cómo la puede apoyar considerando que ella vive en otro país, no está cerca. El cariño es muy importante, el saber que decirle yo estoy contigo, aunque sea a la distancia, yo estoy contigo y yo te acompaño, yo te quiero, el hecho de darle el apoyo emocional que la mami necesita y ver quiénes están alrededor de la mami para hablar uno a uno con cada uno para que veas qué percepción tiene de la situación en la que la mami está y saber que cada uno puede dar un aporte de tiempo y de amor para su mamá. Y Jimena, perdón. Sí. No, perdón, Sí, el que termina. Es que pensé que habías terminado, discúlpame. Ahora yo digo algo más. Gracias. Resulta que también es importante que ver qué niveles de duelo tiene la mami, ¿sí? Entonces, a ver, si es que el papá era una persona muy mayor y estaba enferma, es una cosa. Si es que el papá estaba o el esposo estaba muy saludable y fue una situación súbita como lo que vemos todos los días en las noticias y en la práctica profesional. Entonces, es necesario que permitamos a la mamá hacer su duelo y que cada uno haga su duelo sabiendo que es necesario darle tiempo a cada uno. Cada uno tiene su tiempo personal y es necesario tenerle paciencia, es necesario que tenga sus necesidades básicas cubiertas, que no tenga ninguna otra preocupación que sea sentir que es momento de mirarse a ella y de sentir su dolor, ¿sí? Dale. Gracias. Yo quisiera simplemente agregar a esto que es muy importante poder garantizar las formas de duelo, ¿sí? Y tener en cuenta las creencias religiosas y espirituales de cada uno. Digamos que con todo el tema de COVID nos hemos visto obligados a ver partir familiares solos, aislados, a no poder hacer funerales en el caso de cada uno, o el mecanismo, digamos, de despedida que cada persona tiene de acuerdo a sus creencias religiosas personales, ¿no? Y me parece que es importante garantizar esto. Obviamente este es un caso difícil porque la mamá está en un sitio y ella está en otro y pues están lejos. Sin embargo, voy a retomar el tema de las redes sociales que mencionaron hace un momento y es poder hacer uso de las redes sociales incluso en esas cosas. Uno diría, pero ¿cómo voy a llevar al funeral el iPad para...? Sí, y poder garantizar los cierres de los procesos. Los cierres de los procesos son muy importantes. Poder despedir a esa persona que se fue, poder entender que esa persona falleció por la razón que haya sido, falleció y yo hago el proceso en el que yo creo, ¿no? Y garantizarle a esa mamá que pueda tener ese espacio, porque eso va a permitir que el duelo posteriormente sea mejor realizado. Cuando uno no cierra, esos duelos terminan siendo súper complejos en el futuro. Entonces, pues creo que esa es una buena estrategia, ¿no? Hoy en día las iglesias y los sitios de rituales religiosos están permitiendo algo de acceso. Entonces, hacer uso de eso y hacer uso de las redes sociales, que es lo que tenemos a mano. Perfecto. Yo quería agregar algo, Jimé, a eso. O sea, de alguna manera también depende de cosas culturales, ¿sí? Pero lamentablemente nosotros como chilenos tenemos esa cultura de no hablar mucho de las cosas que nos duelen. Entonces yo le sugeriría a esta paciente que se comunique con su mamá, independiente que esté en otro país, y que vea las necesidades de ella. Nosotros como chilenos muchas veces cometemos el error de decir, no, pero no hables del papá, pero mamita, trata de no pensar en eso. No, eso no es sano. Si la mamá quiere hablar del papá, si quiere tener recuerdos, hay que acompañarla en eso. Yo no sé si será en todos los países, pero culturalmente en Chile tiene esa cosa de decirle a este ser querido, que se quedó, no el que partió obviamente, el que se quedó, decirle, no lo recuerdes tanto, no hables de eso, mamá. No, si ella necesita hablar, hay que apoyarla, hay que escucharla, hay que contenerla. Eso es súper importante, una buena manera en que pueda ayudar a su mamá aunque esté lejos.
Súper buena acotación, Aileen, muchas gracias, porque este caso justamente era una paciente chilena, así que, pues bien, muchas gracias. Seguimos con preguntas en vivo, Aileen, seguimos contigo. Nos preguntan si es que un niño de 4 años empezó a comerse las uñas, ¿esto podría ser un síntoma de ansiedad? Cuéntanos además que fue algo que partió ahora con el confinamiento. Sí, efectivamente es uno de los síntomas y es muy típico de los niñitos. Empiezan a comerse ya sea las uñas de las manitos, incluso las manos de los pies, los cueritos, y muchas veces, lamentablemente, llegan a consultar cuando ya las heridas son una cosa, obviamente, a dermatólogo y a otras especialidades, donde finalmente terminan en salud mental. ¿Sí? Es una señal importantísima de la ansiedad, así como algunos otros niños comienzan con la tricotilomanía, que es sacarse el pelito o estar constantemente jugando con el pelo. Sí, yo le sugeriría a esta mamá que consulte, ¿sí?, a un especialista. Hay que, a lo mejor en esta sesión que podrá tener, habría que ver si se suman otros síntomas más, y así poder hacer una derivación no solamente a psicología infantil, sino que también a psiquiatría. Perfecto, Seguramente Aileen, tiene gracias. que haber presentado otros, parten a veces con las uñitas, Jime, pero es probable que hayan otros síntomas por ahí dando vueltas. Sí. Otros síntomas relacionados a la ansiedad, ¿no? A la ansiedad, sí, Eh, claro. Bueno, seguimos con las preguntas, nos están llegando demasiadas preguntas en vivo. Qué Estoy bueno. tratando de juntarlas un poquitito para poder responderlo todo. Una pregunta bien interesante es la que hacía Gabriela. Dice que está con una angustia muy grande, que no quiere salir de casa y cuando quiere salir siempre se encuentra con alguien sin mascarilla. Esta pregunta viene desde Chile, yo no sé si pasará también en Perú y Colombia. Se encuentra alguien sin mascarilla y dice que empieza a tiritar, se agita mucho, es algo desesperante. ¿Qué puedo hacer, Catherine? Bueno, digamos que yo no sé cómo lo están manejando en otros países. En Colombia puntualmente el uso del tapabocas es absolutamente obligatorio, ¿sí? Lo que pasa es que Sí, pues sí. obviamente pues uno no puede tener control sobre los demás. Lo que es importante es que ella tenga la tranquilidad de que cuando sale utiliza todas las estrategias de autocuidado para hacerlo de manera correcta. Es decir, utiliza su tapabocas, se lava sus manos, usa el gel antibacterial, mantiene una distancia social. Recuerden que el tema de la distancia de los 2 metros tiene un impacto importante en que no haya este tipo de contagios. Entonces, más allá de que ella pueda controlar lo que hace todo el resto de la gente, es poder controlar lo que ella misma hace, de tal manera que pueda tener tranquilidad de que con sus salidas, que deben ser las permitidas por ley en el país del que estamos hablando, pueda tener la tranquilidad de ir a hacer sus cosas. Obviamente, mantener todas las normas que uno tiene que tener para poder salir. Y ya el resto, pues ya sobre eso es difícil tener cierto control, ¿no? Claro. Kailin, ¿algo que quieran agregar a esta respuesta? Sí, en realidad el hecho de que, estoy totalmente de acuerdo con Catherine, el hecho de que haya esta distancia, que tome sus cuidados personales, hace que ella esté tranquila. También, sí es, en Perú también es obligatorio el uso de tapaboca, no se admite a nadie en ningún supermercado, ni en ninguna farmacia, ni en ningún lugar público sin que tenga su tapaboca, ¿sí? Y también el hecho de que cuando regrese a la casa, que tome sus medidas Así es. de higiene, ¿sí? De cuidarse, de guardar la ropa en una bolsa hasta que la lave y que desinfectar las cosas que está llevando a la casa y que esté bien informada de todas las medidas nuevas que van saliendo, porque al principio decían que con guantes sí, después dijeron que con guantes no, y entonces que estemos al día con todos los cuidados es muy, muy, muy necesario. Y eso le da esa sensación de tranquilidad que está haciendo lo que debe hacer, ¿sí? Perfecto. Bueno, el que sigo contigo, María Isabel nos cuenta que esta semana ha estado muy tensa, con mucha ansiedad, dice que a un nivel que tiene que dejar de hacer lo que está haciendo por la ansiedad que está sintiendo. Le gustaría saber qué le podemos recomendar para realizar con autoayuda. Ya hemos hablado mucho de consultar con un especialista, pero también hay un trabajo interno que hacer uno mismo para nosotros, ¿no? Definitivamente. Sí es una señal de alarma saber que cuando la ansiedad no nos permite seguir con nuestras labores diarias, es que algo está pasando
Y entonces, y es bueno reconocerlo. Lo primero es decir, aceptar, decir, yo tengo esto, ¿sí? Estoy sintiendo esto. Y sí es muy ayudador que haga una lista de todo lo que está sintiendo, ¿sí? Que escriba todo lo que está sintiendo. Y al costado de su hoja, o sea que una hoja la puede hacer en dos, en un lado que ponga todo lo que está sintiendo, y en otro lado que luego de, por supuesto, respirar y tomar su medio vasito de agua, que la va a ayudar después de la respiración, que es algo que me hubiera gustado decirlo en el momento, sí es importante que programemos unas soluciones, ¿sí? Que unas pequeñas soluciones que, ¿qué cosa podamos decir a esto con una pequeña unión? Puntualmente, ¿a qué solución planteamos acerca de esto, ¿sí? Y mirarse es muy importante. Luego de planear la solución, ponerla en práctica y hacer ensayo-error, qué cosa es lo que nos está dando resultados. Si nos resulta, seguir con esto que estamos haciendo. Y si no, si es necesario nuevamente replantearnos una estrategia nueva, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros también, aparte de hacer las soluciones, decir, eso estoy sintiendo, cómo me está afectando y cómo está afectando a mi entorno, ¿sí? Y entonces, el hecho de poder darme permiso de hacer una actividad de ocio que me permita sentir que no solamente estoy haciendo labores que no me permiten y que esa ansiedad no me permite seguir, sino hacer un alto, decir, stop, ahorita voy a darme tiempo para mí, ¿sí? Y entonces, si nosotros tenemos que reportar a otros, es necesario pedir. Necesito un día para recuperarme, o necesito 2 días para recuperarme, y después de ese día o de esos 2 días, ver cómo estoy funcionando. Entonces, el hecho de darse un espacio ayuda mucho a mirarse, a tenerse paciencia, porque hay que tenerse paciencia y saber que en esta época son cosas que pasan y es normal sentirlo, ¿sí? Cuando nosotros nos normalizamos, decimos, ok, esto lo voy a solucionar y salto este evento y sigo mi vida diaria. Hay una cosa que Sí, yo agregaría, Jimena, hay una cosa que yo agregaría a lo que dice Elke, y es tener en cuenta todos los hábitos de autocuidado, ¿no? El tema de comer bien en horarios, digamos, mantener una rutina, una alimentación que sea balanceada, saludable, que sean cosas nutritivas. El tema más importante que nosotros tocamos todos los días en todos los escenarios es el tema del ejercicio físico, que es importantísimo mantenerlo. El ejercicio físico en ansiedad tiene un impacto súper importante porque obviamente hay un manejo de todas las sustancias que se producen en el organismo y es importante hacerlo. Son 30 minutos de ejercicio al día que uno puede hacer. Me dirán muchos, pero ¿cómo? Si estamos confinados. Y entonces voy a volver a la misma estrategia y es felizmente en YouTube tenemos como buscar videos de ejercicio que podemos hacer en casa o incluso en la misma casa tratar de caminar, ponerse en actividad de tal manera que van a sentir que haciendo ejercicio físico su oxigenación mejora y su nivel de ansiedad se reduce. Es inmediato. Entonces, alimentación, ejercicio, garantizar el sueño, que sea un sueño adecuado, que sea un sueño reparador, que sea un sueño tranquilizador, van a sentir que la ansiedad se reduce significativamente. Lo que decía él, que es un momento de actividades de ocio, hobbies que puedan hacer en casa. Muchas veces cuando estoy dedicado a mi trabajo y estoy en eso, me llega la ansiedad un poco, tratar de cambiar de actividad por un rato y luego intentar volver, ¿vale? Si nosotros mantenemos ese tipo de cosas, yo creo que las personas van a sentir que su malestar se reduce significativamente. Perfecto, ¿Hay algo muchas más gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay un detalle más que quiero agregar? Sí, que es el detalle del agradecimiento por las cosas que sí tenemos, ¿sí? Cuando nosotros agradecemos por las cosas que sí tenemos, hay una sensación es un pensamiento positivo y eso hace un proceso de
sensación de bienestar muy importante en las personas. Y es necesario que el agradecimiento, si es que ya estamos en una situación de ansiedad, que la hagamos como un ejercicio físico, así como dice Catherine, el ejercicio del agradecimiento, ¿sí? Agradecer todas las mañanas por las cosas que tenemos y por las cosas que nos suman. Gracias. Perfecto. Bueno, seguimos ya, se nos está acabando el tiempo, pero seguimos con una pregunta que no puedo dejar de hacer. Aileen, Patricia nos cuenta que su padre murió por COVID-19, él vivía con ellos y su hijo de 10 años quedó desconsolado. A veces no sabe cómo ayudarlo, también vivió la muerte de su bisabuela, dice que ella, Patricia, no puede llorar porque tiene que ser fuerte para que él no la vea triste. Ya, eso un poco pareció lo que hablábamos hace un ratito, Jimé, respecto a esta cosa cultural que tenemos. Decirle a esta mamá que de alguna manera es importante, me dijiste tenía 10 años, ¿sí? Es importante que de alguna manera ella pueda conectarse con lo que está sintiendo. Esta manía que tenemos, los chilenos por lo menos, de hacer como que no pasa nada, como que no nos pasa nada para que nuestros hijos no se vean afectados. O sea, a propósito, tú lo dijiste en algún minuto, o una de las colegas lo dijo también, que los niños absorben todo, los niños se dan cuenta. Y además, en el no llorar, porque perdí a mi padre, le estoy enseñando a mi hijo que hay que hacerse el loco con las emociones que uno está sintiendo. Entonces, de alguna manera, la invitación a esta mamá es, porque de alguna manera, si ella hace como que no está pasando nada, el niño tampoco va a poder demostrar y decir, los abuelos, por lo menos aquí en este país, los abuelos cumplen una función maravillosa con sus nietos, con nuestros hijos, sobre todo si viven con ellos, son muy importantes para ellos. Entonces, aunque ella sienta que va a explotar, al conversar con su hijo, yo le invito a que pueda sentarse con él, a decirle, yo también lo echo de menos, veamos fotos, acordémonos del tata, aunque te vean llorando. Es muy distinto, yo les digo a la mamá, que si ella en algún minuto siente que pasa toda la semana llorando, sin poder levantarse de la cama, hay que buscar un especialista y obviamente que eso tampoco es bueno para nuestros niños, ¿sí? Que es muy distinto a poder conversar y ver, o sea, es nuestro papá, es imposible y eso se lo tenemos que enseñar a nuestros niños. Así que la invitación es abrazarse, ¿sí? Abrazarse, hacerse cariño, a decir, acordémonos del tata, de una u otra manera, como decía también ahí la colega, dependiendo si tenemos algún tipo de religión, creencias distintas, poder pensar, escribirle una carta al tata, no sé en qué situación habrá sido, probablemente tenía que ver con el COVID, a lo mejor no alcanzó a despedirse, ¿cierto? Entonces eso lo puedes hacer a través de un cuento, de una carta, de un mensaje, aprovechando las tecnologías, pero la invitación es a eso, a que se siente con su hijo, a que lo abracen y que hablen del tata. Hay un libro que no quiero dejar de recomendarles, yo no soy psicóloga de niños, pero bueno, por mi trabajo algo tengo que ver con este manejo y hay un libro muy bonito para niños que se llama El árbol de los recuerdos, para quienes nos están oyendo, y me parece que es una manera simple y muy, 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 muy linda de poderles enseñar a los niños sobre la muerte, a ver la muerte de una manera probablemente más amorosa, con un poco menos de dolor, con unas expectativas distintas. Ese es un libro lindo. Nosotros, pues ustedes lo saben, yo soy psicóloga y tenemos que lidiar mucho con el tema de la muerte. Nosotros siempre sugerimos a los padres hablar con la verdad con sus hijos. Aileen lo decía hace un rato, cada niño necesita la información a su forma, a su nivel y en su cantidad. No es necesario decir un montón de cosas, pero sí es necesario poder acompañar en esos procesos de muerte a los niños y garantizarles que ellos tengan espacios de expresarse, de vivirlo, de entenderlo y por supuesto con quién mejor que con su padre o con su madre, a quien tengan cerca, ¿no? Los padres y las madres también sufren, también les duele y también lloran y muchas veces les digo yo a los pacientes a los que atiendo, la manera en la que usted viva esta pérdida, este duelo, le enseña a su hijo también a vivir pérdidas y duelos hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esa pérdida y ese duelo se dé en ese niño de la mejor manera? Y eso muchas veces implica unas lágrimas y eso muchas veces implica tristeza y está bien, eso también está bien. Entonces, quería como aportar esto desde mi experiencia que me parece que puede ser valioso y dejarle a la gente ese título para que lo busquen por internet y lo pidan.
el árbol de los recuerdos. Muy bonito. Tremenda recomendación. Muchas gracias, Catherine. Bueno, les cuento que ya se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de hacer esta pregunta, ya ahora sí que sí para ir cerrando. De pronto pueden complementar muy brevemente, por favor, entre las tres. Algo que preguntaron desde Perú, Fiorella, quiere saber cómo podemos abordar desde la psicología a estos pacientes familiares que son diagnosticados con COVID-19, que muchas veces se sienten un poco discriminados por la sociedad, en el fondo están más aislados, están más separados. ¿Cómo los apoyamos? Yo no te entendí muy bien. ¿Cómo podemos? ¿A quiénes específicamente? A los pacientes diagnosticados con COVID-19, okay, que en el fondo son familiares nuestros. Ok. ¿Sí? ¿Partimos contigo, Catherine? Ok. Pues mire, por favor, las tres. Sí, yo creo que es una cosa a la que todos estamos expuestos. Es decir, cualquiera de nosotros podía ser ese paciente con COVID. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es que todos entendamos que cualquiera de nosotros podría estar en esos zapatos. De tal manera que no es necesario, digamos, rechazar, aislar a nadie. Cada persona con diagnóstico de COVID sabe cuáles son las medidas que debe tomar, si es asintomático, si no lo es, si requiere una clínica, una hospitalización, una unidad de cuidado intensivo. Y el COVID, pues, tiene unos tiempos y pasa. Así que hay que quitar un poco esa marca de fue paciente. Es muy importante esa pregunta, ¿saben? Y saber que nos puede pasar a cualquiera. Básicamente cualquiera de nosotros podría estar ahí. Perfecto, muchas gracias. Elke, Aileen, ¿quieren agregar algo a esta respuesta? Sí, el hecho de tratarlo desde la ternura, desde el cariño, como decía Catherine, de la empatía, de que todos podemos estar en esa situación y que tratemos al paciente como quisiéramos que nos traten a nosotros, ¿sí? Y darle el cariño y los cuidados como quisiéramos que nos los den a nosotros. Y saber que nos necesitan. Entonces, ahí es momento de mostrar todo el cariño que tenemos hacia ellos y nuestra voluntad de dar a los demás. Muchas gracias, Aileen. ¿Algo más con lo que quieras cerrar? ¿De los niños? Estaba pensando justo en el caso de si llegase a ser los niños o los adolescentes los que están contagiados, importante conversar con él sobre sus fantasías y sus temores, ¿sí? A propósito que estamos expuestos todo el día a la cantidad de fallecimientos, como pueden mostrarles y hablar, que ellos puedan tirar para afuera sus temores, ¿sí? Porque probablemente, yo creo que de alguna manera, lo de saber Catherine también que trabaja en oncología, que pasa mucho como cáncer igual muerte, ¿sí? Estos pensamientos que tenemos asociados, que hoy puede estar pasando también con este COVID, ¿ah? Y hablar con los niños y explicarles que eso no significa que vayan a estar en riesgo, explicarles que hay muchas personas que se han sanado de esto, ¿sí? Tiene que ver como poder conversarlo, si estoy enfermo, va a pasar eso, puede que sea simplemente como un resfrío o que haya otro tipo de sintomatología, pero tratar de calmar un poco toda esta histeria colectiva que hay respecto a que pareciera que todos fuesen a morir con el tema del COVID. O sea, contenerlos, escucharlos. Muchas gracias a Aileen, Elke, Catherine, a las tres por acompañarnos hoy día, por responder las dudas de nuestros pacientes y bueno, todos los que nos están viendo recuerden que pueden revivir esta transmisión para resolver cualquier inquietud que les haya quedado en cualquiera de nuestros fanpages de Facebook y nos vemos el próximo lunes en una nueva transmisión de Facebook Live de Empresas Banmédica. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias a ti. Gracias. A las